Soy ex fiscal regional de Coquimbo, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso y actual cursando diplomado en análisis criminal para gobiernos locales. Así que voy a hablar algo de fiscalía, voy a hablar algo más de lo que es el fenómeno criminal, ¿ya? ¿Se puede comparar peras con manzanas? Mejor que no, ¿no es cierto? Sí, mira, ya me regalan. Más vale prevenir que curarse. ¿Ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Ahí puse un cuadro de naturaleza muerta, pera y manzana de Paul Cézanne y iba a colocar el guatón de la fruta, pero me parece que podrían hacer una comparación, entonces no. Primero abajo. No es una clase, pero esto es súper fundamental para ir entendiendo más o menos cómo uno trabaja el delito y cómo se puede entender desde cualquier persona, porque esto no es física cuántica, es lógica y aplicar un poquito de observación, ¿sí? Nosotros siempre determinamos 7 patrones delictuales. Les voy a explicar de qué se trata, solamente en español. La serie, una serie de delitos muy parecidos, con un modo operandi muy parecido, que provoca que uno piense que sea una misma persona. Por ejemplo, siempre se habla del asesino en serie, ¿no es cierto? Porque es un delito que se comete igual, siempre, víctimas parecidas. Esa es la serie, ¿ya? Uno cuando revisa delitos tiene que ver si es una serie u otros patrones. La ola, muchos delitos parecidos con modus operandi distintos que pareciera que fueron cometidos por distintas personas. Ejemplo clásico, estallido, ¿cierto? Una ola delictual de gente saqueando y haciendo desmadre, ¿sí? Después viene la zona preferida, y eso en términos estadísticos es, en definitiva, una zona amplia, pero no toda la ciudad, imagínense ustedes el casco histórico, en el cual se cometen delitos muy similares, modos operandi distintos, pero que indica que está cometiendo en una zona. Ahí ya nos vamos acercando no tanto al que comete el delito, sino que a lo mejor la zona en la que provoca o permite que esos delitos se cometan. Después viene el objetivo preferido. Por ejemplo, asaltos en estacionamientos o asaltos o robos de vehículos de estacionamiento o asaltos, por ejemplo, en bombas de benzina. Se nos aparecen varias. No es una serie, no es una ola, no es una zona preferida, pero es un escenario preferido. Una bomba de benzina, por ejemplo. Después viene la víctima preferida. Imaginémonos que encontramos una serie de delitos, una cantidad de delitos en los cuales hay víctimas de ciertas edades, adolescentes que le roban celulares, adultos mayores saliendo de banco cobrando subvenciones, etc. Después viene el lugar preferido y ahí indica una situación muy particular de un escenario preferido. Y después viene el producto preferido cuando tú sabes que están cometiendo delitos respecto a ciertos objetivos de dinero, ¿no es cierto? Caja fuerte, locales comerciales, ¿ya? Pero eso es análisis criminal investigativo, pero sirve tanto para la política pública en el sentido de patrullaje, ¿no es cierto? Porque si tú descubres una ola, necesariamente tienes que ir a identificar y hacer tareas para eso. Si descubres una víctima preferida, tienes que ir a capacitar, a proteger a la persona que está sufriendo el delito, etc. Pero eso es análisis criminal investigativo que entra en lo estratégico y también después pasa a lo de la política pública. ¿Y por qué quería mostrarles esto? Porque estos delitos se tienen que denunciar, ¿cierto? O si no, para nosotros no existen, y si no lo denuncian, nosotros hablamos de cifra negra, ¿ya? ¿El de abajo abre o el de arriba? Esta es un artículo de la Ley Orgánica Constitucional, ¿ya? De municipalidades. Establece que hay que haber que tiene que haber un plan de seguridad pública, ¿cierto? Todos conocemos eso, son toda gente que está en organismos sociales, hay un plan de seguridad pública. Y allí dice que hay que determinar cuáles son los delitos o problemáticas en materia de seguridad que afectan a la comuna sobre la base de factores tales como frecuencia o gravedad del delito. Yo me quiero quedar ahí, ¿ya? Muchas veces nos preocupamos solo del delito. Es decir, más frecuencia, más gravedad, me voy a preocupar solo de ese delito. Robo con violencia, pues. Homicidio. Pero ¿dónde queda la palabra problemática? Que es en el fondo el conjunto de situaciones que provoca que esos delitos se cometan. Yo creo que ahí hay harto que decir. ¿Y cuál es el problema? Para identificar esa problemática. Y ahí concuerdo con muchos de los expositores que hay que identificar los factores criminológicos en determinado ámbito territorial a través del análisis ilícito que se relacionen entre sí. No se puede decir, esto es importante, aquí se cometen los homicidios, voy a patrullar más. No, hay que revisar incivilidades, faltas, delitos, crímenes, cuántos manejos de estabilidad hay, cuántas BIF hay, cuántas lesiones en las calles hay, y cómo eso se relaciona para cometer los delitos que en definitiva se terminan provocando, ¿sí?
Para eso, y es una función de la municipalidad, ¿no es cierto?, hay que definir si hay factores situacionales, es decir, la situación, el escenario, la luz, la víctima que tiene que caminar por un sitio iriazo, que no hay vigilancia policial, etcétera, ¿sí? O es una prevención social, que hay factores sociales, baja educación, poco acceso a los bienes de la cultura, del deporte, etcétera. Por eso ese es un principal problema. Y por eso creo que los llamados a hacer esto, a definir cuáles son los delitos que más se cometen, somos nosotros que hacemos estadística. Pero cuáles son los llamados a decir, estos son los problemas que provocan que pase esto, es el tejido social en la comunidad, ¿sí? Yo quiero mostrar esto, que es un método Rotterdam. Este profesor es doctor en sociología y está por toda Latinoamérica hablando. Es de la Sorbona, Franz van der, ¿hay algún alemán por acá? Schorer, ¿sí? El método Rotterdam, ¿qué significa? Mapear la ciudad e identificar los barrios, ¿sí? No para discriminar en ningún caso, sino para entender cómo está ese barrio. Y en general son tres: es residencial, comercial o patrimonial. Es decir, campo histórico, lo que hablaba acá el señor Velasco, ¿cierto? Es residencial, ¿qué tipo de delitos se cometen ahí? O es comercial, básico. Y segundo, es definir la vulnerabilidad sociocriminal de esos respectivos barrios. ¿Y dónde está el lugar donde pica para rascar ahí? ¿Sí? Esto me parece muy importante y esto es la tendencia. Y ustedes, como parte del tejido social, que trabajan en comunidades, en temas, son candidatos y otras cosas más, o nosotros que ya estamos retirados acá con un par de colegas, a pesar que soy más joven, que nos interesa esto, hay que estar preocupados de esto. Porque eso es una forma de cambiar las cosas, así como decía, por política criminal y política pública, en general. Imputado conocido versus desconocido. ¿Cuánto me queda? Poco, voy a avanzar. Nosotros en la Fiscalía recibimos una cierta cantidad de denuncias. Y esa cantidad de denuncias traen en general un imputado conocido o dos. Ese porcentaje que llega con la denuncia no cambia mucho durante la investigación. O sea, si me denuncian 100 conocidos, otros 100 me van a dar una pista para encontrar uno o dos, salvo que tuviéramos muchas cámaras y una policía tipo película de Tom Cruise, ¿sí? No es así. Por eso es importante la denuncia. Para efecto estadístico, el de imputado conocido significa que la denuncia de su inicio indica una individualización, y eso es súper importante. Miren esta estadística. Tasa de denuncia en hogares para el 2022. Nosotros denunciamos en la cuarta región mucho más que en el país. Esa es una buena noticia, ¿sí? Es una buena noticia. ¿Por qué es una buena noticia? Porque hay información. Pero miren esto. Y ahí les voy a llegar al dato. Esto es la región de Biobío para la conurbación, que es una super conurbación. Usted conocerá Concepción Talcahuano, ¿sí? Una super conurbación. Miren, en 2014 el imputado conocido que había, 41%. ¿No es cierto? 44%, perdón, yo me perdí ahí. 44% comenzó el 2014 y luego fue bajando y volvimos a la realidad. Porque eso al 41%, bajó 3% el imputado conocido. Esto no cuenta porque fue pandemia, bajaron los delitos de otro tipo y subieron los de sanitarios, y por eso ya sabíamos quién andaba sin mascarilla y todo lo que saben, ustedes podrán entender. Eso es Biobío. Esto es Valparaíso. Del 48% para el 2014, salvo este interín que subimos por pandemia, bajamos al 2023 a 43%, bajó 5% el imputado. Y para la región de Coquimbo, de esas denuncias que conocíamos quién era el imputado, bajamos del 46 al 39 con este interín del aumento de la pandemia. ¿Qué se quiere decir con esto? Que mientras más crezcan las ciudades sin tejido social, baja la posibilidad de tener un imputado conocido. Si ustedes van a Aysén, ahí el imputado conocido al 70%. Si van a Illapel, el imputado conocido al 58%. Nosotros, si venimos a La Serena, comparando lo que tenemos en Coquimbo como región, bajamos como al 39%. ¿Qué significa eso? Si crecemos, tenemos que crecer bien, de modo robusto y no con grasa, para que el tejido social se mantenga y yo conozca a mi vecino al lado y sepa el señor que vive más allá
porque así yo voy a saber que lo están asaltando, que el que está ahí no es quien lo visita generalmente, etc. Eso es súper importante. Termino con una buena noticia. Terminamos. Me quedan dos. Mira, hablé súper rápido. Región de Coquimbo. Si algún integrante de su familia o usted fue víctima de esos delitos, estamos bajo el promedio nacional. ¿Sí? Es una buena noticia, porque se habla de la victimización. ¿Sí? Los invito, 1, a saber que todos hacemos seguridad pública. 2, a tratar de identificar esos 7 patrones alguna vez cuando vean un delito. 3, a saber que el tejido social es lo que provoca prevención. Es como una malla, que un niño se cae y si está la malla no le pasa nada. ¿Por qué? Porque nos conocemos, denunciamos harto y la autoridad pública está aplicando métodos modernos. Yo propongo hoy en día, porque está muy de moda, método Rotterdam. Clasificar, identificar y ya entran las políticas públicas que se han hablado suficientemente. Y estoy viendo Coquimbo, así que te voy a mostrar una foto. Disculpa.